Buen día a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar del análisis de los alimentos. El contenido de esta presentación está tomado de un capítulo del libro de Claudia Kuklinski, Nutrición y Bromatología, en el que habla de esta temática y lo hace de una manera bastante clara y sistemática, bien organizada, de manera que me parece una muy buena introducción a las técnicas analíticas de alimentos. Aunque se trate de un manual, este manual de Kuklinski, un poco desactualizado. Sí que es verdad que, aunque el manual no esté muy actualizado en sus contenidos, en esta parte permanece bastante bien, ha resistido bastante bien el paso del tiempo y me parece una muy buena introducción para aquellas personas que se están adentrando en esta temática. Luego, si se quiere saber más sobre algún aspecto en concreto de los análisis de alimentos, ya se puede acudir a obras más especializadas y más adaptadas para tener más información y más actualizadas sobre alguna de estas técnicas analíticas. Los contenidos de esta presentación los podemos ver en esta diapositiva. Vamos a hablar de los análisis de los lípidos, de las proteínas, de los hidratos de carbono. Ya vistos los macronutrientes, pasaremos a la cantidad del agua de los alimentos, al contenido en agua de los alimentos, que es una parte muy importante y muy relevante en tecnología alimentaria. También veremos técnicas analíticas para micronutrientes, tanto minerales como vitaminas. Y por último, algunas otras analíticas de interés que no entrando en ninguno de las categorías anteriores son también importantes en analítica de alimentos. Vamos a comenzar por el análisis de lípidos. En este primer bloque vamos a ver análisis de tipo cuantitativo, que lo que nos van a dar es una medición de la cantidad de lípidos que tiene el alimento, sin entrar a valorar si esos lípidos son de un tipo u otro o si tienen mayor o menor calidad. Vamos a ver también un bloque dentro de este, o una parte dentro de este bloque que refiere a análisis cualitativos, que son aquellos análisis en los que se identifican los diferentes tipos de lípidos o sus calidades dentro de lo que sería el perfil lipídico de la grasa del alimento. Y para empezar, hablamos un poco de lo que serían los análisis cuantitativos. Como decíamos anteriormente, solamente nos dan información de la cantidad de las grasas, no de su naturaleza, ni de su categoría, ni del tipo de grasa que son. Dentro del análisis cuantitativo podemos distinguir dos grandes grupos. Uno serían los métodos directos, que básicamente se basan en utilizar un disolvente orgánico de tipo apolar, que lo que va a hacer es disolver la grasa del alimento y separarla de él de forma que luego se puede medir. Estas técnicas de métodos directos se conocen también como extracciones. Ahora veremos los dos tipos de extracciones más típicos que hay, y se utilizan cuando en el alimento hay una cantidad notable de lípidos, hay una cantidad importante de lípidos. Los métodos indirectos, por su parte, se utilizan cuando estos lípidos no son tan fáciles de separar. Por ejemplo, cuando están asociados a otras moléculas, como pudiera ser a hidratos de carbono o más habitualmente a proteínas, y también cuando los lípidos no están en una cantidad tan elevada, por lo tanto son difíciles de aislar y difíciles de medir. Dentro de los métodos directos, en estas extracciones encontramos dos tipos de extracciones. Una es la extracción sólido-líquido, que también se conoce como método Soxhlet, es el más habitual dentro de estas extracciones sólido-líquido. Se utiliza cuando el alimento es sólido y retiramos la grasa. Tiene como contrapartida, como desventaja, que no permite realizar análisis cualitativos posteriores. Una vez que eliminamos la grasa o que aislamos la grasa a través de una extracción Soxhlet, no podemos realizar técnicas cualitativas de esa grasa, porque la fracción lipídica se ha alterado. Esta grasa se ha alterado por oxidación. Otra técnica dentro de estas extracciones sólido-líquido que también se utiliza es la técnica Bailey-Walker. Después tenemos la extracción líquido-líquido, que se utiliza cuando los alimentos son de base líquidos,
y el más habitual, o uno de los más utilizados, es el método Palkin. Otra familia de analíticas, de métodos dentro de estos análisis cuantitativos de grasas, tenemos los métodos indirectos. ¿En qué se basan? En que se realiza una hidrólisis previa. Lo que hay que hacer es separar los lípidos de esas moléculas a las que están asociados. El ejemplo más habitual van a ser proteínas, aunque también pueden ser hidratos de carbono. Entonces, si bien en el método directo disolvíamos las grasas en un disolvente orgánico de tipo hidrocarburo, y una vez disuelto separamos las grasas del alimento para luego medirlas, en este caso no contamos con esa opción y lo que hacemos es romper químicamente los agregados, esas moléculas, esas uniones entre lípidos y otras moléculas bioquímicas, de tal manera que una vez hecha esa hidrólisis previa podemos medirlo. Dentro de estos métodos indirectos hay dos tipos. Por un lado tenemos las hidrólisis ácidas, que implican la separación de los lípidos de las proteínas, pero sin romper los triglicéridos, es decir, los triglicéridos permanecen intactos. Aquí tenemos, por ejemplo, el método de Bernard-Smith, que utiliza ácido clorhídrico y una extracción con éter etílico, o sea, también implican a veces utilización de disolventes orgánicos para poder separar bien los lípidos de estos agregados. Luego tenemos la hidrólisis básica o hidrólisis alcalina. En este caso lo que se hace es separar los lípidos de las proteínas y además se rompen los triglicéridos. Hay que recordar que los lípidos, el 95% de las grasas, de los lípidos que forman las grasas que tenemos en los alimentos, el 95% está formado por triglicéridos, que es una molécula de glicerol, que es una molécula que pertenece a la familia de los alcoholes y que está unida por un tipo de enlace bioquímico que se llama enlace éster a 3 ácidos grasos. Estos ácidos grasos no tienen por qué ser iguales, ni tienen por qué ser de la misma familia. De hecho, pueden ser completamente diferentes. Y esta unión entre 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol por estos 3 enlaces de tipo éster es lo que conocemos como triglicérido. Estos triglicéridos se pueden romper o no en función de las condiciones a las que se les someta, ¿no? en las analíticas alimentarias. Esta hidrólisis básica, por lo tanto, sí es capaz de romper estos triglicéridos, rompe estos enlaces éster y produce esta rotura, además de separar las proteínas de los lípidos. Un ejemplo de hidrólisis básica, quizá el más utilizado, es el Rose-Gottlieb, que utiliza amoníaco y utiliza una extracción con éter de petróleo, que también es un disolvente orgánico. Lo interesante de la hidrólisis básica es que posteriormente, y no sucedía así en métodos anteriores, sí se puede hacer un análisis cualitativo de estas grasas. Permite realizar un análisis cualitativo posterior. Dentro de la familia de los análisis cualitativos, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos algunas técnicas que se basan en identificar los componentes propios de las grasas, por ejemplo, a través de sus criterios de pureza. También encontramos técnicas que nos permiten identificar componentes resultado de la alteración lipídica. Son una serie de técnicas que nos van a informar, nos van a dar una información muy valiosa sobre qué tan alterada está la grasa de ese alimento. Eso sería lo que llamamos criterios de calidad. Dentro de las analíticas que identifican los componentes propios de los lípidos y los criterios de pureza, encontramos varios tipos. El primero sería el índice de yodo, que se suele abreviar como II. Esta técnica sirve para determinar el grado de insaturación que tiene una grasa, es decir, qué tan insaturada está, qué cantidad tiene de enlaces dobles. Cuantos más tenga, mayor será la insaturación. Se aplica para esto una serie de reactivos iodados que llevan yodo, por ejemplo el reactivo de Janus o el reactivo de Wicks, y estos reactivos reaccionan con estos enlaces dobles.
A mayor insaturación, cuanto mayor es el número de enlaces dobles, mayor es el índice de yodo y por lo tanto nos está dando un valor, esa lectura, esa analítica en laboratorio, nos indica qué tan insaturada está esta grasa. Otra técnica dentro de esta familia es el índice de saponificación. El índice de saponificación, que suele abreviarse como IS, nos permite determinar si predominan ácidos grasos de cadena larga o de cadena corta. Esto se hace aplicando hidróxido de potasio y se ve cómo reacciona saponificando las grasas. Cuanto mayor es el índice de saponificación, es decir, cuanto más se saponifica esa grasa, se entiende que hay un predominio de ácidos grasos de cadena corta, es decir, a mayor saponificación, cadena más corta. Si el índice de saponificación es más bajo, se entiende que predominan los ácidos grasos de cadena larga. A mayor saponificación, más corta es la cadena, y a menor saponificación, mayor es la cadena de los ácidos grasos. Otra técnica es el índice de refracción. Es una técnica óptica, se hace pasar la muestra con la grasa por un instrumento óptico que mide qué tanto refracta la luz la grasa en cuestión. Esto nos permite saber, nos da información sobre la longitud de los ácidos grasos, pero también sobre su grado de insaturación. Es muy interesante porque el índice de refracción nos da información que recogíamos en el índice de yodo y en el índice de saponificación por separado. Si tenemos una muestra con un alto índice de refracción, significa que la longitud de la cadena es larga y que las insaturaciones son muchas, que la grasa está muy insaturada. Entonces tenemos cadenas largas, ácidos grasos largos, y tenemos ácidos grasos muy insaturados, nos dan un índice de refracción alto, elevado. De forma opuesta, de forma de otra manera, podemos tener un índice de refracción bajo, y esto nos va a indicar que la grasa tiene poca longitud, sus ácidos grasos, y que tiene pocas insaturaciones, que tiende a ser poco insaturado. Después tenemos otra técnica que es el punto de fusión. Esta técnica física nos permite determinar la longitud y el grado de insaturación de los ácidos grasos de forma similar a como lo hacíamos con el índice de refracción, nos da una información parecida. La identificación del ácido graso se puede hacer, esto ya es más específico, ya no solo es saber si es largo o corto o si es más o menos insaturado, sino que a veces podemos determinar exactamente qué ácido graso tenemos en esa grasa o en qué porcentaje tenemos tal o cual ácido graso. Esto se utilizan técnicas instrumentales para esto, como por ejemplo la cromatografía de gases o la cromatografía líquida de alta eficacia. Las cromatografías son unas técnicas muy utilizadas en laboratorio y que consisten en pasar la muestra a través de una especie de medio estático que va como frenando esa muestra en función de su mayor o menor afinidad por algunos componentes de este medio estático. Esto permite, a través de una lectura y de una serie de procedimientos instrumentales, determinar la naturaleza de esa sustancia. Y en el caso de los ácidos grasos nos está dando mucha información hasta el punto de que podemos identificar ácidos grasos específicos en la muestra. Después, otra técnica que podemos aplicar es la determinación de la fracción insaponificable. ¿Qué es la fracción insaponificable? Todos aquellos elementos que forman parte de la grasa del alimento, pero que no se puede reaccionar saponificándose. ¿Cuáles son esas fracciones, esas partes que no saponifican dentro de la grasa? Pues son los glucolípidos, son los fosfolípidos, que forman parte de la membrana celular, por ejemplo, son las vitaminas liposolubles que van asociadas a las grasas, los esteroles, como por ejemplo el colesterol, y los pigmentos. Los pigmentos, algunos que van también asociados a las grasas, pues también formarían parte de esta fracción insaponificable. Otro
Otra familia de técnicas dentro de este bloque de los lípidos sería técnicas que nos permiten determinar qué tan alterados están los lípidos, qué tan alteradas están las grasas. Es lo que conocemos como criterios de calidad. Aquí hay varias pruebas que se pueden hacer. Por ejemplo, la determinación de ácidos grasos libres. Como comentaba anteriormente, una grasa alimentaria en su 95% está constituida por triglicéridos. Cuando los triglicéridos se rompen, los ácidos grasos quedan libres. Y una grasa con muchos ácidos libres es una grasa acidificada, es una grasa que normalmente ha sido alterada. Se ha alterado, por ejemplo, por unas malas condiciones de conservación, o porque ha sido sometida a un entorno que no es adecuado, o porque ha sufrido un tratamiento térmico excesivo, o porque ha sufrido una oxidación. Es decir, todos aquellos elementos que alteran una grasa pueden aumentar su cantidad de ácidos grasos libres. Las técnicas que se pueden utilizar en el laboratorio para saber los ácidos grasos libres, el índice de acidez y el grado de acidez, son técnicas muy sensibles, y su elevación es un indicador de mala calidad en el aceite o en la grasa en cuestión. Los métodos colorimétricos utilizan instrumentos. Aquí, por ejemplo, los más habituales es el de Lowry y el Tinsley. Son como técnicas instrumentales que lo que hacen es determinar, a través del análisis colorimétrico del color de la grasa, nos da también una lectura de cuántos son los ácidos grasos libres. Y por último, técnicas de cromatografía líquida de alta eficacia, que también por técnicas cromatográficas, como comentábamos antes, nos va a dar también una lectura de la cantidad de ácidos grasos libres que tiene esta grasa. Otra alteración muy típica en grasas es la oxidación. La oxidación la podemos medir en laboratorio o de forma rápida con kits de análisis en sus fases primarias o en sus fases secundarias. La diferencia es que las técnicas que detectan la oxidación en las fases primarias no son útiles cuando la oxidación ha pasado de cierto nivel, y viceversa, las técnicas de detección de oxidación secundaria no son útiles cuando la grasa está empezando a oxidarse. Entonces hay que distinguir estas dos familias de técnicas: las técnicas del control de la oxidación primaria y las técnicas del control de la oxidación secundaria. ¿Cuál es la principal técnica de control de la oxidación primaria? Pues el índice de peróxidos, que se suele abreviar como IP. La elevación del índice de peróxidos es un indicador de mala conservación de la grasa y solo es útil en las fases iniciales de la oxidación. Solo va a ser útil al principio, porque como decía, después ya no tiene sentido, porque ya no se detecta. Y en la oxidación secundaria lo que vamos a detectar es un proceso de oxidación de la grasa, pero más avanzado, donde ya aparecen otras moléculas y otro tipo de reacciones son detectables por otros métodos. Por ejemplo, por métodos colorimétricos. Se basan en la detección y la cuantificación de aldehídos, que son una serie de moléculas que aparecen en las fases secundarias de la oxidación. Por ejemplo, también tenemos la detección de compuestos volátiles a través de cromatografía de gases, porque también hay otros compuestos que van a ser volátiles y que se disipan, y podemos pasarlos por un cromatógrafo de gases y nos daría también una detección. Y luego la espectrofotometría, que consiste en pasar la muestra por un aparato, que es el espectrofotómetro, que lo que hace es someter la muestra a una luz, hace pasar a través de la muestra una luz, y con un detector se produce un análisis de cómo ha cambiado el espectro de esa luz, si ha absorbido una determinada longitud de onda o ha absorbido otra determinada longitud de onda. Esa información nos da una idea de cómo ha cambiado esa molécula o esa muestra, mejor dicho, y nos da una lectura de si existen moléculas características de la oxidación lipídica en sus fases avanzadas. Otra técnica que se puede aplicar es el control de isomerización, cuando las grasas se deterioran, por ejemplo por condiciones ambientales adversas, pues se producen cambios isoméricos en posición y geométricos. Básicamente son cambios en la arquitectura de las moléculas.
aunque la molécula sigue manteniendo su fórmula, por decirlo de alguna manera, ha cambiado su configuración espacial. Y esto se puede detectar también con espectrofotometría, que son también unas técnicas de detección de moléculas y que nos dan este tipo de lecturas. Y por último tenemos la determinación de compuestos polares en grasas que han sido sometidas a altas temperaturas. Este tipo de técnica se utiliza para saber qué tanto aguanta una grasa el calentamiento. El tratamiento térmico en una grasa la va modificando, la va alterando hasta el punto de que la puede hacer incluso tóxica. Pues todo este tipo de técnicas nos permiten determinar dónde llegamos a ese tipo de umbrales y ese tipo de alteraciones en las grasas. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es el de los análisis de proteínas. Y aquí tenemos que distinguir, por un lado, la determinación de proteína bruta y, por otro lado, el análisis de fracciones. Se distingue así porque cuando hablamos de proteína bruta estamos hablando de detectar el total de proteína que tiene el alimento, sin entrar a considerar o sin tener información acerca de qué tipo de proteína es. Si es una proteína de mayor o menor valor biológico, si son aminoácidos de tal tipo o del otro, si son aminoácidos esenciales o no esenciales, etc. Todo eso no lo vamos a detectar con las técnicas de proteína bruta, eso lo vamos a detectar con las técnicas de análisis de fracciones. Dentro de la proteína bruta hay que distinguir tres familias de técnicas. La primera de ellas es el método Heldal. El método Heldal determina el contenido de nitrógeno total y a través de un factor de conversión puede transformar esa lectura de nitrógeno en la cantidad de proteína. Este factor de conversión, este factor de transformación va a ser diferente para cada alimento. Y es interesante tener en cuenta que el método Heldal identifica el nitrógeno que tiene la muestra, pero no solo el nitrógeno de origen proteico, sino también el nitrógeno de otros orígenes. Quizá el origen más característico del nitrógeno que hay en los alimentos y que no proviene de las proteínas, que no proviene de los aminoácidos, es el nitrógeno de los ácidos nucleicos, el nitrógeno que forma parte del ADN y del ARN que hay en las células. Es decir, las bases nitrogenadas tienen nitrógeno, como su nombre indica, y eso nos da una lectura de más nitrógeno del que corresponde a las proteínas. Por eso, cuando se aplica este factor de conversión hay que tener en cuenta este margen de error. El método Heldal consiste en realizar una serie de fases que vamos a comentar ahora brevemente y tiene unas ventajas y unas desventajas. Antes de comentar las fases, mencionaré brevemente cuáles son las ventajas del método Heldal y sus desventajas. Las ventajas del método Heldal es que es un método muy preciso, es sencillo, es económico y es aplicable a todo tipo de alimentos, incluso en cantidades muy pequeñas. Los inconvenientes del método Heldal es que no discrimina, como decía antes, el nitrógeno proteico del de otras fuentes y que requiere una aplicación de tiempo largo. Estamos hablando de entre 2 y 4 horas para realizar una analítica Heldal. Los reactivos que se usan son peligrosos, pueden producir accidentes y no permiten determinar cuál es la calidad proteica. Este método, como comentaba, se realiza en 3 fases. La primera fase es la aplicación de un ácido fuerte, que en este caso es ácido sulfúrico. De esta manera conseguimos romper las moléculas orgánicas que hay en el alimento y el nitrógeno, que forma parte de las proteínas y de otras fuentes, se transforma en sulfato de amonio. En una segunda fase se añade hidróxido de sodio y este hidróxido de sodio lo que va a hacer es reaccionar con el sulfato de amonio y formar como resultado amoníaco. Este amoníaco se pasa por un montaje de destilación, es decir, vamos a pasar, el amoníaco se destila, sale de la muestra
y se acumula en un recipiente, y ahí se puede medir. Podemos ver la cantidad, el volumen de amoníaco que se ha obtenido. A partir de ahí podemos saber la cantidad de nitrógeno que había en la muestra, y esta medición de amoníaco pues se realiza, hay varios métodos. Aplicando ácido bórico y ácido clorhídrico se consigue saber la cantidad de amoníaco y por lo tanto de nitrógeno que hay. Aplicando ese factor de conversión que comentábamos anteriormente, podemos traducir esa medida de nitrógeno en una medida de proteína bruta, sin discriminar qué tipo de proteína es. Otra técnica para medir la proteína bruta es el método dye binding. El método dye binding consiste en aplicar colorantes que se fijan en las proteínas y que permiten su cuantificación, permiten medirlas. Es económico, es rápido, es más preciso que el Heldal y solamente determina el nitrógeno proteico. Requiere, eso sí, esto es una desventaja, requiere muestras grandes. Hay que tenerlo en cuenta. Dentro de este método dye binding tenemos dos, los más importantes. Uno es el método Bradford, que consiste en que los colorantes que se aplican a la muestra se unen a la proteína y forman un complejo que absorbe luz a una determinada longitud de onda, y esto se puede analizar de forma instrumental, por ejemplo con un espectrofotómetro, y esto permite cuantificar la cantidad de complejos proteína-colorante y así tener una medición cuantitativa de la proteína bruta. El método dye binding capacity es una variante del anterior, en el que también se forman complejos coloreados entre las proteínas y los colorantes que se aplican, y además de darnos una lectura de la cantidad de proteína, también nos indica o nos da información acerca de la calidad proteica, acerca de los tipos de proteína que hay ahí. Con lo cual es un método que está a caballo entre el cualitativo y el cuantitativo. Nos está dando una proteína bruta, pero también nos está dando cierta información sobre las fracciones proteicas. El último método de proteína bruta es el método Dumas. Se produce por la combustión de la muestra, es decir, es una técnica física. Lo que hacemos es calcinar la muestra. Se calcina en un horno, en una mufla, 700-800 grados, y el nitrógeno que nos queda, que sale de esa calcinación, de esa combustión, se cuantifica a través de un cromatógrafo de gases. Se pasa por un cromatógrafo de gases el resultado de esa combustión y podemos medir la cantidad de nitrógeno que había en la muestra. Al igual que el Heldal, tiene el inconveniente de que no discrimina el nitrógeno que proviene de otras fuentes que no son proteicas, por ejemplo de los ácidos nucleicos. Dentro del análisis proteico tenemos que hablar también de los análisis de fracciones. Ya no hablamos de proteína bruta, hablamos de determinar tipos de proteína o especificar un poquito más el tipo de proteína que tenemos en el alimento. Por ejemplo, el primer tipo de técnicas que vamos a comentar es el de la determinación del nitrógeno amino libre. ¿A qué nos referimos con eso? A cuantificar los aminoácidos libres o aquellos aminoácidos terminales en péptidos de bajo peso molecular, en proteínas muy pequeñas o en trozos de proteína. Dentro de esta técnica, de esta familia de técnicas, tenemos dos que vale la pena comentar. Uno es el método Sorensen, que consiste en aplicar un formaldehído que reacciona con los grupos amino de estos aminoácidos, dando como resultado una molécula que se llama imina. A esta imina se le aplica hidróxido de sodio, reaccionando con ella, y la cantidad de hidróxido de sodio que se ha necesitado nos permite determinar la cantidad de nitrógeno amino libre. Es una técnica que es muy inteligente porque nos permite saber a partir de este proceso
la cantidad de aminoácidos libres o aminoácidos terminales en péptidos de bajo peso molecular que tenemos en la muestra. También se pueden utilizar métodos colorimétricos en los que se aplican reactivos con colorante que reaccionan con estos aminoácidos, pero no con otras moléculas. Y la concentración de aminoácidos libres o aminoácidos terminales en péptidos de bajo peso molecular se calcula de forma proporcional a la coloración, y por eso se aplica este tipo de métodos de colorimetría. Ejemplos, hay varias técnicas, ¿no? La anhidrina, el reactivo de Biuret, el reactivo de Lowry, hay muchísimos tipos de técnicas que van en este sentido. Otra técnica para determinar fracciones proteicas es la electroforesis. Lo que se hace es colocar las proteínas en una suspensión acuosa y se somete a un campo eléctrico con un polo negativo en un extremo y un polo positivo en el otro. ¿Qué sucede? Que las proteínas que tienen carga neta positiva se van a desplazar hacia el polo negativo y las proteínas que tienen carga neta positiva se van a desplazar al polo negativo. O sea, digamos que cada proteína, la carga neta proteica, se va a ver atraída por el polo opuesto. Esto es interesante porque de forma muy simple vamos separando las proteínas por su carga neta. Esto ya nos está dando una información sobre el tipo, la fracción proteica. Es un método semi-cuantitativo porque no es muy específico para saber qué tipo de proteína es, pero sí nos la puede diferenciar. Dentro de la electroforesis hay como técnicas derivadas, como el isoelectroenfoque o la inmunoelectroforesis, que es cuando utilizamos inmunoglobulinas en este mismo tipo de técnicas. Después también la separación según solubilidad. Esta es interesante porque se va pasando la muestra por diferentes solventes y diferentes condiciones de pH. De esta manera, algunas proteínas se van a quedar ahí, van a ser disueltas en ese medio y no en otro. Y este tipo de... la secuencia de disolventes y la elección de los mismos nos permite determinar el tipo y la cantidad de proteínas que tenemos en cada caso. Después los métodos cromatográficos son muy interesantes porque consisten en pasar la muestra por esas fases estáticas, esas cromatografías, y que nos van a permitir también separar las diferentes fracciones proteicas. Hay muchos tipos de cromatografía de proteínas, hay unas que son de exclusión molecular, otras son de absorción, otras son de capa fina, de alta eficacia, hay muchos tipos. Todas tienen un poquito la misma idea detrás, que es ir pasando la muestra por una fase estática y las diferentes partes de la muestra se van quedando frenadas, van quedando adheridas o van quedando retenidas en diferentes puntos de esa fase estática, lo cual permite luego a través de una lectura analizar. Y por último el autoanalizador de aminoácidos, que es un método automatizado. Se pasa la muestra con que tiene aminoácidos a través de una serie de columnas de resina, estas columnas de resina que están en la máquina, en este tipo de instrumento, son resinas de intercambio iónico que van captando los diferentes aminoácidos en función de su afinidad. Hay que decir que es un método poco usado porque es poco eficiente y existen otros métodos que son igual de eficaces y más baratos y más simples. Vamos a pasar al siguiente bloque, que sería el análisis de los hidratos de carbono. Aquí vamos a diferenciar también, por un lado, las determinaciones de hidratos de carbono en bruto, o totales, si queremos decirlo así, y luego determinaciones de diferentes tipos de hidratos de carbono, ya de fracciones de hidratos de carbono. Entonces, el primero de ellos, el primer subbloque, que sería el de determinación de hidratos de carbono en total, en bruto, esta prueba se realiza por exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se ha determinado el total de los otros grupos de sustancias, es decir, de los otros dos macronutrientes, que serían proteínas y lípidos, de el agua, de los micronutrientes y de algunos otros componentes del alimento, cuando calculamos todo y solo nos quedan los hidratos de carbono, lo que hay que hacer es restarle al total el resto, y lo que nos queda son hidratos de carbono. Este tipo de técnica, este tipo de determinación se llama NIFEXT.
Es la determinación más sencilla de hidratos de carbono totales. De todas maneras, nos puede interesar saber más información sobre los hidratos de carbono que tiene este alimento. Por lo tanto, aquí tenemos determinación de técnicas, determinación de diferentes tipos de hidratos de carbono. La primera de ellas es la de determinación de azúcares reductores. ¿Y ahí qué vamos a tener? Vamos a tener, bueno, antes de nada decir que los azúcares, los hidratos de carbono, se pueden dividir entre reductores y no reductores, en función de sus características químicas. ¿Cuáles son los reductores? Pues son todos los monosacáridos y los disacáridos, a excepción de la sacarosa. ¿Cuáles son los no reductores? Pues el resto. Todos los que son polisacáridos, las dextrinas, el almidón, el glucógeno, etc. Y la sacarosa. La sacarosa también es un disacárido no reductor en este caso. ¿Qué podemos hacer para determinar los azúcares reductores? Pues hay técnicas físico-químicas, como por ejemplo la densitometría, que consiste en medir la densidad del alimento y a mayor densidad, mayor concentración de azúcares. Esto se puede utilizar con técnicas simples de laboratorio, como usar un pignómetro o un aerómetro. Luego tenemos la refractometría, que es una técnica óptica en la que la muestra se hace pasar por un instrumento óptico que nos indica el índice de refracción, y cuanto mayor sea el índice de refracción, mayor es la concentración de azúcares. Esta es una técnica que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en zumos, ¿no? Para determinar la cantidad de sólidos no solubles que en el zumo, de sólidos solubles que en el zumo van a ser fundamentalmente azúcares libres, ¿no? Y es verdad que el tipo de medición que se utilizan en zumos, pues por ejemplo son los grados Brix en la refractometría, ¿no? Luego tenemos la polarimetría, que consiste en hacer pasar a través de la muestra de la disolución con azúcares, hacer pasar luz polarizada, que es luz que tiene un plano de oscilación de la luz paralelo, totalmente, que todos los rayos de luz oscilan en el mismo plano, en planos paralelos. Cuando esa luz pasa a través de esa luz polarizada, pasa a través de una suspensión con azúcar, lo que puede suceder es que el plano de oscilación rota. Se puede producir una rotación a la derecha o a la izquierda, ¿no? En función de lo que suceda, dextrógiro o levógiro, pues vamos a tener información a través de estos polarímetros. Podemos medir cuánto ha variado el plano o el giro del plano de oscilación de la luz, de esa luz polarizada. Eso nos va a dar información sobre la composición de ese tipo de azúcares. Luego tenemos los métodos químicos. Los métodos químicos también son para determinar azúcares reductores. El método Fehling es una reacción redox en el que se hace reaccionar un azúcar reductor con una solución de cobre. Cuando la reacción acaba, esta reacción redox finaliza, se corta y la medida que nos da la bureta nos permite saber la cantidad de azúcar reductor que teníamos inicialmente. El método de Lufscholl es una variante del método Fehling y la diferencia que tiene, así a grandes rasgos, es que incluye una iodometría. Incluye la utilización de un reactivo con yodo que facilita la lectura y es más sensible. Y por último el método Bertrand, que es una variante también del método Fehling, en el que se realiza una permanganimetría, que viene a ser un poco también pues una mejora del método Fehling, aunque los tres, el Fehling, el Lufscholl y el Bertrand, se basan un poco en lo mismo. Es una reacción redox entre ese azúcar reductor y algunas sustancias reactivas. Luego están los métodos biológicos. Aquí lo que vamos a hacer es someter la muestra o los azúcares de la muestra a la acción de diferentes microorganismos. Por ejemplo, con levaduras. Se inoculan levaduras a una solución azucarada y la cantidad de alcohol que se produce correlaciona con la cantidad de azúcar que teníamos inicialmente.
Y por último, los métodos enzimáticos, que dentro de los métodos biológicos, pues también permiten, añadiéndose enzimas, cierto tipo de enzimas a la muestra con azúcares, nos da productos que pueden ser detectados y cuantificados, y de esta manera saber la cantidad de azúcar que teníamos inicialmente. También se pueden utilizar estas técnicas enzimáticas nos dan esta información, no solamente de la cantidad de azúcares, sino también incluso de su naturaleza, ¿no? Dentro de este bloque de la determinación de diferentes tipos de hidratos de carbono, tenemos la determinación de azúcares no reductores e hidrolizables. Aquí nos referimos fundamentalmente a la sacarosa, a las dextrinas, que son unos polisacáridos cortos, pequeños, y el almidón, que es el polisacárido por excelencia, polisacárido de reserva de las plantas, de los organismos vegetales, que está formado por cadenas de glucosa. ¿En qué consiste la determinación de azúcares no reductores hidrolizables? Pues lo que tenemos que hacer es hidrolizar estos azúcares a través de reacción enzimática. Se le añade enzimas, como por ejemplo la amilasa, que rompe el almidón, y después se utilizan métodos para determinar azúcares reductores, que son los que vimos anteriormente, los métodos físico-químicos, los métodos químicos, biológicos, que vimos en el apartado anterior. También existen técnicas que permiten determinar los azúcares no reductores y no hidrolizables. ¿A qué nos referimos con azúcares no reductores y no hidrolizables? A la fibra dietética, a la fibra soluble e insoluble. Aquí tenemos básicamente 5 métodos que todos son útiles para determinar la fibra. El método Southgate, por ejemplo, la muestra pasa por diversas etapas que van separando sus constituyentes. Algunas de estas etapas permiten determinar el tipo de fibra o la cantidad por colorimetría. También se puede determinar la fibra total, la fibra soluble y la insoluble. Es decir, el método Southgate es muy completo porque permite determinar la fibra total y permite determinar de esta fibra cuál es soluble y cuál es insoluble. Después tenemos el método Windey, que se aplica a un tratamiento ácido y a otro alcalino a la muestra. Es decir, primero se aplica una serie de reactivos ácidos y luego una serie de reactivos alcalinos básicos. El residuo que queda se considera fibra insoluble. Es poco utilizado porque no es muy preciso. Después tenemos un método basado en el uso de detergentes. Estos tres que acabamos de ver, el de detergentes, el Windey y el Southgate, se consideran químicos, pero el de detergentes lo que hace es añadir una serie de detergentes a la muestra. Algunos son neutros, algunos son ácidos, y a partir de ahí se obtienen diferentes fracciones de la fibra y se pueden medir algunas de ellas directamente o por técnicas determinadas. Después tenemos los métodos enzimáticos, que lo que hacen es aplicar una secuencia de enzimas que después de su acción permiten determinar las porciones de fibra soluble e insoluble. Y por último, los métodos de cromatografía, métodos cromatográficos, que pasando la muestra a través de una cromatografía nos determina también los tipos de fibra que son y sus fracciones. Quizás sean los menos utilizados, porque con los otros se consigue más información. Pasamos ahora al bloque del análisis de agua en los alimentos. Es muy importante por la relevancia que tiene a nivel tecnológico y sobre todo en la seguridad e higiene alimentaria y en la vida útil de los alimentos. Muy importante. La relevancia que tiene el agua es un factor intrínseco en la actividad del agua fundamental. La cantidad del agua y el agua libre, el agua ligada, son fundamentales en las características de los alimentos y en su calidad. Y para analizar en el laboratorio la cantidad de agua que tienen los alimentos,
vamos a dividir entre dos grandes familias de técnicas, los métodos físicos y los métodos químicos. ¿Cuáles son los métodos físicos? Pues aquellos que separan el agua del alimento por algún, como su nombre indica, fenómeno físico. Cuando tenemos una cantidad de agua suficiente, podemos hacer una destilación. Es un método no muy exacto, pero lo que se hace es calentar la muestra para que el agua se evapore y la separamos a través de un circuito de destilación. En ocasiones será necesario utilizar sustancias coadyuvantes que facilitan la separación del agua, ¿no? Pues por ejemplo el heptano, el xileno, el tolueno, que son algunos disolventes orgánicos, en este caso hidrocarburos, que van a ayudar a este proceso. El destilador más utilizado para calcular el agua de los alimentos es el Dean Stark. También tenemos técnicas de determinación indirecta. Si la destilación era directa, tenemos técnicas de determinación indirecta. Es un método algo más exacto y en este caso lo que hacemos es calentar el alimento en una estufa. Hacemos una gravimetría, es decir, medimos el alimento antes de desecarlo y lo medimos después de la desecación. La diferencia entre uno y otro nos va a dar la cantidad absoluta de agua que hemos desecado, que hemos liberado, y poniéndolo en proporción al total nos va a dar el porcentaje de agua o de humedad que tenía. Esta técnica puede dar lugar a errores si durante el calentamiento se evaporan otras sustancias que pudieran ser volátiles, con lo cual hay que tenerlo en cuenta que en algunos alimentos va a haber un margen de error muy significativo, en otros pues no tanto. Hay que decir que estas técnicas de desecación se utilizan estufas de secado que pueden tener uno vacío para acelerar el proceso, pero la temperatura a la que se está trabajando en estas técnicas ronda los 100 grados. Después también se pueden utilizar técnicas químicas para quitar el agua del alimento, para medir el agua. Cuando las muestras de los alimentos tienen un contenido en agua muy bajo, hay que utilizar este tipo de técnicas. La más importante o la más relevante es el método de Carl Fischer. ¿Qué se hace en este método? Se añade un reactivo yodado con yodo y que tiene también dióxido de azufre. Se produce una reacción redox en la muestra y con estos reactivos que se han aplicado, de tal manera que el agua de la muestra actúa como reactivo limitante, es decir, la reacción va a parar cuando el agua del alimento se acabe, se consuma por completo. Esta es la manera en la que se va a determinar la cantidad de agua. Como comentaba anteriormente, muy interesante o es el método de elección cuando la cantidad de agua es muy baja. El siguiente bloque es el análisis de minerales. Una parte muy importante de la composición de los alimentos, su cantidad de minerales. También se conoce como determinación de cenizas. ¿Por qué? Porque el residuo inorgánico que queda en el alimento cuando se elimina toda la parte orgánica es un polvillo blanco similar a ceniza, de hecho es una ceniza. Y por eso se determina a las técnicas de análisis de minerales determinación de cenizas. Para poder conseguir determinar la cantidad de minerales de un alimento, tenemos que destruir previamente toda la materia orgánica que tenga el alimento, todas las moléculas bioquímicas orgánicas que tenga, hay que destruirlas, eliminarlas, y lo que nos quede necesariamente va a ser algo inorgánico, van a ser las sales minerales que forman parte del alimento. Para hacer esto en laboratorio tenemos dos procedimientos. Uno es el de la vía seca y otro es el de la vía húmeda. La vía seca, como su nombre indica, implica usar calor, implica usar incineración. Tenemos dos técnicas diferenciadas, la incineración simple, en la que colocamos la muestra, normalmente de un tamaño muy pequeño, en una cápsula de porcelana, un crisol, porque va a tener que soportar muy alta temperatura. Se coloca en un horno especial, un horno tipo mufla, que alcanza temperaturas que pueden ser superiores a los 1500 grados, y se volatiliza la parte orgánica
al calcinarse, al quemarse a tan alta temperatura, se elimina toda la parte orgánica, fundamentalmente en forma de agua y en forma de dióxido de carbono, y los minerales que quedan, todo lo que nos queda en el fondo del crisol o de la cápsula, van a ser cenizas, que forman parte de la parte mineral del alimento. Hay que tener en cuenta que una pequeña parte de los minerales se puede perder por volatilización. Hay algunas partes de algunas sales minerales que pueden volatilizarse a esas temperaturas y abandonar lo que es la parte de la ceniza. En todo caso, hay que tenerlo en cuenta que puede haber un cierto margen de error. Por gravimetría, pesando la muestra antes de la calcinación y después, podemos saber el porcentaje de minerales que tiene. Una variante de la incineración simple, en mufla, es el método Schöninger. El método Schöninger es parecido, pero la diferencia es que la muestra se introduce en un recipiente cerrado, lo que impide las pérdidas por volatilización. Es muy interesante porque es más exacto, más preciso y además permite analizar muestras muy pequeñas, que en la técnica de incineración simple no es tan fácil. Después tenemos la destrucción de la materia orgánica para medir los minerales por la vía húmeda. En este caso se aplican reactivos químicos que van a destruir, que van a destrozar toda esta parte orgánica del alimento. Entonces suele ser este tipo de técnicas a través de la aplicación de ácidos fuertes que convierten la materia orgánica en agua y CO2. De la misma forma que la combustión elimina la parte orgánica, aquí lo hacemos a través de una técnica puramente química, que es añadir ácidos fuertes a la muestra. A continuación, una vez que hemos eliminado esta parte orgánica o la hemos desnaturalizado, destrozado, se aplican técnicas específicas que permiten concentrar toda esta parte orgánica y cuantificarla. El siguiente bloque es el del análisis de vitaminas. Y aquí tenemos que distinguir las dos grandes familias de vitaminas que hay, que son las vitaminas liposolubles y las hidrosolubles. Y su análisis y su medición va a tener mucho que ver con esta diferente solubilidad de cada una de las dos. Las vitaminas liposolubles, ¿cómo se van a identificar? Pues se extraen conjuntamente con la fracción grasa del alimento. Vamos a utilizar, por ejemplo, una técnica Soxhlet para sacar la grasa y arrastrar con ella las vitaminas liposolubles. Y después podemos extraer individualmente todas estas fracciones vitamínicas, saponificando las grasas, ya que las vitaminas son una fracción insaponificable. Si saponificamos las grasas nos queda bastante aisladas las vitaminas, además de otras fracciones más. Luego está el análisis de las vitaminas hidrosolubles. Hay que decir que, del mismo modo que las liposolubles iban vinculadas, asociadas a las grasas, las hidrosolubles van vinculadas, asociadas a la fracción acuosa del alimento, al agua. Y para la determinación específica de vitaminas se pueden emplear diferentes métodos y técnicas, ¿no? Una vez que las vamos separando, vinculadas al agua, las podemos ir determinando con técnicas diferentes. Y ya este último bloque, para acabar, es el de otros análisis de interés, en que comentaremos 4 análisis típicos que se hacen en laboratorio y que tienen su importancia también en tecnología alimentaria. Por ejemplo, análisis de gluten. Es muy importante en la industria, pues por el nicho de mercado que son los consumidores que tienen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca. Son personas que tienen que evitar el gluten en sus dietas y por lo tanto es muy importante que ciertos alimentos procesados pasen una serie de controles que determinen que tienen una cantidad muy baja de gluten o nula de gluten, ¿no? Se utilizan técnicas de extracción que luego requieren deshidratación y pesado para saber la cantidad de gluten. También, muy importante en la calidad de la leche, las técnicas de acidez de la leche. Normalmente se miden por volumetrías con técnicas ácido-base de reacciones de reacciones ácido-base.
Y en este caso lo que hacemos es añadir a la leche una solución de NaOH, de hidróxido de sodio, y se va a producir una reacción que nos da como resultado una lectura del grado de alteración de la leche. Si la leche está demasiado ácida, suele ser un signo de que ha estado alterada, de que está en malas condiciones. Hay dos formas de expresarlo y nos da también un poquito unos umbrales de aceptabilidad, ¿no? Unos niveles de aceptabilidad. Se puede medir a través de grados Oxlet, que es una medición especial de acidez en leche. Un grado Oxlet hace referencia a los mililitros de hidróxido de sodio que existen sobre los mililitros de leche, y la aceptabilidad es de menos de 8 grados. Si la acidez es mayor de 8 grados Oxlet, significa que la leche está en malas condiciones, aunque bueno, este grado va a depender un poco de la normativa, a nivel de Codex Alimentarius, a nivel de Código Alimentario Español y diferentes reglamentaciones técnico-sanitarias de reales decretos sobre productos lácteos. Aparece cuál es el nivel de aceptabilidad en grados Oxlet para cada producto lácteo en concreto. En los gramos de ácido láctico por 100 gramos de leche, por 100 mililitros de leche, también es otra forma de expresarlo. Y en este caso la aceptabilidad ronda el 0,19%. Debe ser inferior a 0,19% en peso-volumen de gramos de ácido láctico por 100 mililitros de leche. Es otra forma de expresar la acidez de la leche. Y para ir acabando, los mejorantes de la harina son sustancias que se añaden a la harina para acelerar su maduración, para mejorar su producción. Algunos están permitidos, como por ejemplo el ácido ascórbico, pero otros están prohibidos o tienen sus niveles muy controlados, como por ejemplo los persulfatos o los bromatos. ¿Qué se hace en los análisis de control y en las inspecciones? Detectar por análisis cualitativo si existe o no ese tipo de mejorantes que están no autorizados, o si están autorizados pero están en exceso, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Normalmente con kits de control, tiras reactivas o kits especiales de control que son específicos para cada uno de los mejorantes. Entonces, cuando hay en una empresa que hace molturación de cereales y confecciona harinas y las envasa, pues se pueden hacer controles periódicos, tanto a nivel interno como a nivel externo de auditoría o de inspección sanitaria, en el que se pasan estos kits de control para ver si se están utilizando alguno de estos mejorantes que no están permitidos o que se utilicen en exceso, con un nivel superior al aceptado. Como decíamos anteriormente, todos estos elementos están marcados escrupulosamente por la normativa a nivel internacional, Codex Alimentarius, a nivel europeo y a nivel nacional en nuestra legislación, siempre bajo el marco del Código Alimentario. Y por último, la determinación de almidón en productos cárnicos. El almidón se utiliza en la producción de cárnicos procesados para rellenar los productos, haciéndolos más económicos, pero también para retener el agua y mejorar sus características tecnológicas. Algunos productos como las salchichas o los fiambres tienen almidón en proporciones elevadas, ¿no? Su presencia y niveles están regulados por normativa. Otra vez volvemos a la normativa, está muy controlado este tipo de aspectos. ¿Cómo se detecta y cómo se sabe el nivel de almidón en un cárnico procesado? Por ejemplo, a través de la técnica del yodo yodurado. Esta técnica tiñe el almidón de azul y esto nos permite primero determinar la presencia del almidón en ese producto, pero también nos permite, por técnicas colorimétricas o otro tipo de técnicas, saber la proporción, la concentración de almidón, que evidentemente está controlada también por normativa.